La iglesia quedó en silencio cuando Diego Morales miró fríamente a su novia. No puedo hacer esto, eres demasiado humilde, esto fue un error. Los murmullos de asombro resonaron en la Catedral de San Cristóbal mientras Elena Vargas permanecía, inmóvil, con su vestido de novia cuidadosamente elegido, la humillación inundando su rostro. Pero justo cuando las lágrimas amenazaban con caer, las enormes puertas de roble al fondo de la iglesia se abrieron de golpe. Un hombre distinguido, de cabello plateado, vestido con un traje impecable, avanzó con confianza por el pasillo, flanqueado por personal de seguridad. Hola, hija, anunció, parece que llegué justo a tiempo. La mañana de su boda, Elena se despertó antes de que sonara su alarma. La luz del sol entraba por las delgadas cortinas de su pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, iluminando el sencillo vestido blanco colgado en la puerta de su armario. No era de diseñador, lo había encontrado en una tienda de segunda mano, pero había pasado meses buscando algo que pareciera elegante sin desbaratar su presupuesto. Mientras preparaba su café, Elena miró la puerta del refrigerador, cubierta de dibujos coloridos de sus alumnos de preescolar. La señorita Vargas se casa. Había escrito uno en letras torcidas junto a una figura de palitos con un vestido triangular. Sonrió, pasando los dedos por el dibujo infantil. Sus alumnos eran como su familia, algo que había creado para llenar el vacío de su infancia rota. Su madre, Carmen, llegó una hora después con su mejor amiga y dama de honor, Lucía. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas mientras ayudaba a su hija a ponerse el vestido. Mamá, no llores todavía, rió Elena. No llegaremos al final de la ceremonia. No puedo evitarlo, dijo Carmen, secándose los ojos. Nunca pensé que vería este día, casarte con una familia como los Morales. La sonrisa de Elena se tensó ligeramente. No me caso con una familia, mamá, me caso con Diego. Carmen asintió rápidamente. Por supuesto, cariño, solo quise decir, una oportunidad así. Diego me ama por quien soy, dijo Elena con firmeza, ajustándose los sencillos pendientes de perlas, un regalo de su madre de hace años. Lucía captó su mirada en el espejo, con una expresión dudosa. ¿Ya se acostumbró su madre a ti? Elena se ocupó con su velo. Isabel Morales es como es. Ya cambiará de opinión. La verdad era que la madre de Diego apenas había disimulado su desaprobación desde que se conocieron. Una maestra de preescolar había dicho con una sonrisa tensa, qué pintoresco, pero Diego la había defendido, ¿no? Había dicho que la calidez y compasión de Elena eran lo que lo atraía. No todos miden el éxito por su cuenta bancaria, madre, había respondido. Ese recuerdo tranquilizó a Elena mientras terminaba de prepararse. La Catedral de San Cristóbal, elegida por la familia de Diego, era majestuosa, mucho más elaborada de lo que Elena habría querido. Las vidrieras proyectaban sombras coloridas sobre los suelos de mármol, y los arreglos florales adornaban cada banco. Mientras esperaba en una pequeña antecámara, Elena escuchó a dos primos de Diego pasar por allí. ¿Puedes creer que realmente lo hará?, susurró uno. Isabel está fuera de sí. Bueno, todos tienen su rebeldía, al menos es bonita, aunque su vestido es obviamente de segunda mano. Elena se apoyó contra la pared, con el corazón latiendo fuerte. Lucía le apretó la mano. Ignóralos, susurró con fiereza. Están celosos porque encontraste el amor por quien eres, no por lo que tienes. La marcha nupcial comenzó, y Elena respiró hondo. Su padrastro, Manuel, quien la había criado desde los 4 años, apareció a su lado, con ojos amables tras sus gafas. ¿Lista, pequeña?, preguntó, ofreciéndole el brazo. Ella asintió, apartando las dudas. Este era su día, el de ella y Diego. Nada más importaba. El camino por el pasillo fue más largo de lo que había imaginado. Notó la postura rígida de Isabel Morales en el primer banco, con los labios apretados. Varios socios comerciales de Diego revisaban sus relojes o sus teléfonos, pero luego vio a Diego esperándola en el altar, alto y guapo en su traje a medida, y sus preocupaciones se desvanecieron, hasta que llegó a su lado. Algo estaba mal. Diego no sonreía. Cuando se colocó junto a él, vio que su mandíbula estaba tensa,
sus ojos evitaban los de ella. Diego, susurró. El sacerdote comenzó a hablar, su voz resonando en el vasto espacio. Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí hoy. Diego cambió el peso de un pie al otro. Su madre lo miraba fijamente desde el primer banco, con una ceja levantada. Si alguien puede mostrar una causa justa por la cual esta pareja no pueda unirse legalmente en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió pareció eterno. Entonces, para horror de Elena, Diego carraspeó. Necesito decir algo, anunció, su voz resonando en la iglesia. El sacerdote pareció sorprendido. Tal vez podamos discutirlo en privado. No, dijo Diego, girándose finalmente hacia Elena, con una expresión fría y distante que ella nunca había visto. No puedo hacer esto, eres demasiado humilde. Esto fue un error. Las palabras golpearon a Elena como puñetazos. La iglesia estalló en susurros y exclamaciones de sorpresa. ¿Qué? Logró decir Elena, su voz apenas audible. Seamos realistas. Continuó Diego, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Venimos de mundos diferentes. Intenté convencerme de que no importaba, pero sí importa. Necesito a alguien que entienda mi estilo de vida, mis ambiciones. Siempre estarás limitada. Isabel Morales asintió con aprobación desde su asiento. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor, sus sueños cuidadosamente construidos desmoronándose. Diego se dio la vuelta, bajando del altar. Diego, llamó ella, encontrando su voz por fin. ¿Qué pasó con todo lo que hablamos, nuestros planes, nuestro futuro? Él se detuvo, sin siquiera girarse. He tomado mi decisión. Lo siento por las molestias. ¿Molestias? Como si su corazón roto no fuera más que una cita cancelada. Mientras Diego avanzaba por un pasillo lateral hacia una puerta cerca del altar, los invitados comenzaron a murmurar ruidosamente, algunos ya poniéndose de pie para irse, otros mirando a Elena con lástima evidente. Y entonces ocurrió. Las enormes puertas de roble, al fondo de la iglesia, se abrieron con un estruendo que silenció todos los susurros. En el marco de la puerta apareció un hombre distinguido de cabello plateado, vestido con un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Elena. Dos hombres con trajes oscuros y auriculares lo flanqueaban, escaneando la sala con vigilancia profesional. La organizadora de la boda hojeó frenéticamente su portapapeles. Disculpe, señor, esto es una ceremonia privada, pero el hombre ya avanzaba por el pasillo, con la mirada fija en Elena. Ella permanecía inmóvil en el altar, con su vestido de novia brillando bajo la luz de las vidrieras, las lágrimas aún húmedas en sus mejillas. Desde el primer banco, Carmen hizo un sonido extraño, entre un jadeo y un sollozo, apretando el brazo de Manuel con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Carmen, susurró Manuel, preocupado, ¿conoces a este hombre? Pero Carmen parecía incapaz de hablar, su rostro desprovisto de color. El desconocido llegó a los escalones del altar, deteniéndose justo debajo de Elena. De cerca, ella pudo ver sus ojos, de un azul sorprendentemente familiar, igual al suyo. Hola, hija, dijo, su voz profunda pero suave, resonando en la iglesia. Parece que llegué justo a tiempo. Soy Antonio Salazar. El nombre provocó otra ola de murmullos entre los invitados. Incluso Diego, que estaba a punto de salir por la puerta lateral, se quedó helado. Antonio Salazar, susurró alguien. ¿El Antonio Salazar, el magnate de la tecnología? Elena miró al hombre que decía ser su padre, el padre que le habían dicho que las había abandonado cuando era pequeña, del que su madre se negaba a hablar. No entiendo, dijo, con la voz temblorosa. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo supiste siquiera? Te he estado buscando durante mucho tiempo, Elena, dijo Antonio, con expresión solemne, y parece que hoy el destino decidió finalmente reunirnos. Detrás de ellos, Diego se giró lentamente, con los ojos abiertos mientras calculaba lo que esto significaba. La mujer que acababa de rechazar públicamente por ser demasiado humilde era, al parecer, la hija de uno de los hombres más ricos del país. La iglesia estalló en caos. Todos fuera, ordenó el equipo de seguridad de Antonio, comenzando a guiar a los atónitos invitados hacia las salidas.
La familia necesita privacidad. Isabel Morales intentó acercarse, su expresión ahora, transformada en una sonrisa casi cómica. Señor Salazar, qué placer inesperado. Estoy segura de que ha habido un terrible malentendido con mi hijo. Uno de los guardias de Antonio se interpuso suavemente. Señora, por favor, salga con los demás invitados. Elena permanecía inmóvil, su mente luchando por procesar los cambios sísmicos en su vida. En 10 minutos, había sido rechazada en el altar y reunida con el padre multimillonario que nunca había conocido. Era demasiado. Creo que necesito sentarme, murmuró, con las rodillas temblándole ligeramente. Lucía corrió a su lado, ayudándola a sentarse en un banco. Carmen se acercó con cautela, su rostro pálido, mientras enfrentaba al hombre que claramente nunca esperó volver a ver. Antonio, dijo suavemente, con la voz tensa, después de todos estos años, 25 años, 2 meses y 16 días, para ser exactos, respondió Antonio, su tono neutral pero sus ojos intensos. Eso es lo que ha pasado desde que desapareciste con nuestra hija. Manuel se acercó protectoramente a Carmen. Creo que todos necesitamos calmarnos. Estoy calmado, dijo Antonio, aunque la tensión en sus hombros sugería lo contrario. He esperado más de 2 décadas para este momento. Elena encontró su voz por fin. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Sabías de la boda? Estabas esperando el momento más dramático posible para aparecer. La expresión de Antonio se suavizó al volverse hacia su hija. No, Elena, te he estado buscando durante años. Mis investigadores finalmente te encontraron hace 3 días. Cuando me informaron que te casabas hoy, volé desde Singapur de inmediato. No tenía idea de lo que pasaría en la ceremonia. Solo sabía que no podía perder la oportunidad de verte. Por fin, Diego carraspeó desde donde estaba, claramente reconsiderando su salida apresurada. Elena, tal vez deberíamos hablar en privado. Ha habido un malentendido. Elena se giró hacia él, con la ira cortando su conmoción. ¿Un malentendido? Me llamaste demasiado humilde frente a todos. Me humillaste en lo que se suponía sería el momento más feliz de mi vida. Y ahora que crees que podría tener acceso a dinero, ¿quieres hablar? La mirada de Antonio se endureció al evaluar a Diego. Tú eres el novio, supongo, el que acaba de rechazar a mi hija por su supuesta falta de riqueza. Diego se ajustó la corbata nerviosamente. Señor, si hubiera sabido que ella era su hija, ¿entonces qué? Lo interrumpió Antonio. ¿La habrías tratado diferente? ¿La habrías amado más? ¿Habrías sido más amable? Sacudió la cabeza con disgusto. Gracias por mostrar tu verdadero carácter antes de que cometiera el error de casarse contigo. La iglesia estaba casi vacía ahora, solo quedaban la familia inmediata de Elena, Diego, Antonio y su equipo de seguridad. En el repentino silencio, Elena se giró hacia su madre. ¿Lo sabías?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Sabías quién era realmente mi padre? Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Elena, por favor, entiende, las cosas entre Antonio y yo eran complicadas. ¿Complicadas?, interrumpió Antonio. ¿Así llamas a tomar a nuestra hija y desaparecer en medio de la noche, cambiar sus nombres, mudarte al otro lado del país, hacer que fuera imposible encontrarte? Eras imposible, estalló Carmen, con años de emociones reprimidas finalmente, liberándose. Todo lo que te importaba era tu empresa, tu imperio. Trabajabas 20 horas al día, te perdiste sus primeros pasos, sus primeras palabras, todo. Cuando sugerí que redujeras horas para pasar tiempo con tu hija, dijiste que tu negocio no se manejaba solo. La mandíbula de Antonio se tensó. Estaba construyendo un legado para ella, para ambas. Ella necesitaba un padre, no un legado, replicó Carmen. Elena se puso de pie, su vestido de novia susurrando. Para los dos, estoy aquí. Después de 25 años, creo que merezco respuestas que no se griten en una iglesia. Antonio y Carmen callaron, ambos visiblemente avergonzados. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado, sugirió Manuel suavemente. El personal de la iglesia querrá cerrar. Diego dio un paso tentativo hacia adelante. Elena, creo que deberíamos irnos. Ya has dejado clara tu posición. Diego,
lo cortó ella, con voz firme y fría. Nada ha cambiado. Miró a Antonio y luego de nuevo a Diego. Era demasiado humilde hace 10 minutos. Y descubrir quién es mi padre no cambia quién soy. Diego comenzó a protestar, pero uno de los guardias de Antonio se acercó. Captando la indirecta, Diego asintió rígidamente y se dirigió a la puerta, deteniéndose solo para decir: te llamaré mañana cuando las cosas se hayan calmado. 30 minutos después, Elena se había cambiado el vestido de novia por vaqueros y una camiseta. Su pequeño salón estaba abarrotado con Antonio, Carmen, Manuel y Lucía, todos sentados incómodamente en muebles desparejados. Un silencio doloroso llenaba el aire. Entonces, dijo Elena finalmente, supongo que no perdiste mi número de teléfono durante 25 años. Los labios de Antonio se curvaron en una triste sonrisa. Veo que tienes mi sentido del humor. Tomó aire profundamente. La verdad es complicada, pero mereces saberlo todo. Tu madre y yo nos conocimos cuando ella trabajaba como asistente ejecutiva en mi primera empresa tecnológica. Fue un romance vertiginoso, y en un año estábamos casados con un bebé en camino. Carmen miraba sus manos. Éramos tan jóvenes. Antonio comenzaba a tener éxito, y de repente trabajaba todo el tiempo, consumido por su empresa. Estaba intentando construir algo duradero, dijo Antonio, con la voz tensa, algo que asegurara nuestro futuro. Pero te perdiste todo, replicó Carmen. Los primeros pasos de Elena, su primer cumpleaños. Siempre estabas en la oficina o viajando por negocios. Discutíamos constantemente. Antonio admitió: cada vez prometía hacerlo mejor, estar más presente. Cada vez fallaba. Elena observó el dolor en sus rostros, vislumbrando a la joven pareja que alguna vez fueron, enamorados pero incapaces de reconciliar sus diferentes necesidades. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. ¿Por qué te fuiste? Carmen levantó la vista, encontrando los ojos de Antonio. Después de una discusión especialmente grave, amenazaste con buscar la custodia total si seguía interfiriendo con tu trabajo. Antonio hizo una mueca. Lo dije en un momento de enojo. Nunca lo hubiera hecho, pero creí que lo harías, continuó Carmen. Tenías el dinero, el poder, las conexiones. Estaba aterrorizada de perder a mi hija. Así que una noche, mientras estabas en un viaje de negocios a Hong Kong, empaqué nuestras cosas y me fui. Cambié nuestro apellido de Salazar a Vargas, el apellido de soltera de mi madre. Nos mudamos de Barcelona a Madrid, luego a Valencia. Contraté investigadores privados, dijo Antonio, girándose hacia Elena. Durante años te busqué, pero tu madre fue minuciosa. Nuevas identidades, sin contacto con amigos comunes. No fue hasta la era de Internet que la tecnología de reconocimiento facial me dio una pista. Entonces, ¿cómo me encontraste ahora?, preguntó Elena. Antonio sacó un recorte de periódico doblado de su chaqueta. Esto es de hace 3 meses. Tu escuela apareció en un artículo local sobre educación. Elena tomó el recorte, reconociendo la foto de ella con su clase de preescolar, después de ganar un premio por un jardín comunitario. Un momento tan pequeño y ordinario, pero había cerrado una brecha de 25 años. He perdido tanto de tu vida, dijo Antonio suavemente. Tu infancia, tu educación, tu transformación en esta mujer extraordinaria. Nunca podré recuperar esos años, pero si estás dispuesta, me gustaría tener la oportunidad de conocerte ahora. Elena miró a este desconocido que era su padre, este hombre poderoso y rico que parecía genuinamente vulnerable mientras esperaba su respuesta. Luego miró a su madre, la mujer que había trabajado en múltiples empleos para darle una vida estable, que había sacrificado y luchado sin quejarse. No sé qué decir, admitió Elena. Esta mañana estaba a punto de casarme con un hombre que creía que me amaba. Ahora descubro que mi padre es un multimillonario que apareció de repente. Se rió temblorosamente. Es mucho para procesar. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo Antonio suavemente. He esperado 25 años. Puedo esperar más si es necesario. Lucía, que había estado callada hasta ahora, se inclinó hacia adelante. Odio mencionar esto, pero, ¿qué pasa con Diego? Seguro que vendrá arrastrándose ahora.
La expresión de Elena se endureció. Diego me mostró quién es realmente. Hoy, no quiero volver a verlo. Pero incluso, mientras decía esas palabras, su teléfono se iluminó con una llamada entrante. El nombre de Diego apareció en la pantalla. Antonio alzó una ceja. No tardó mucho. Elena silenció el teléfono. Puede esperar. Ahora mismo tengo 25 años de preguntas para ti. Durante las siguientes horas, hablaron, lloraron, rieron ocasionalmente, comenzando el largo proceso de construir un puente sobre las décadas que los habían separado. Al caer la noche, Elena se dio cuenta de que, a pesar del dolor de esa mañana, sentía una extraña sensación de posibilidad. Una puerta se había cerrado brutalmente, pero otra se había abierto, una que ni siquiera sabía que existía. La semana siguiente al día que debería haber sido su boda pasó en un torbellino para Elena. Cada mañana se despertaba con un momento de desorientación, esperando encontrarse en la suite de luna de miel que Diego había reservado en las Islas Canarias, solo para reconocer el familiar techo de su pequeño apartamento. El dolor de su rechazo seguía siendo crudo, pero cada vez más se veía eclipsado por el descubrimiento extraordinario de su padre. Antonio había alquilado una suite en el Hotel Ritz, negándose a dejar Madrid hasta que él y Elena comenzaran a establecer una relación. Cada día la llamaba o le enviaba mensajes, cuidadoso de no abrumarla, pero dejando claro que estaba disponible cuando ella estuviera lista para hablar de nuevo. Diego, por otro lado, era menos comedido. Llamaba constantemente, dejaba mensajes que iban desde disculpas hasta exigencias, e incluso envió un enorme arreglo floral que ocupaba la mitad del pequeño salón de Elena. La tarjeta dice que quiere explicarse, señaló Lucía, leyendo el mensaje mientras Elena regaba sus plantas, ignorando deliberadamente el arreglo floral. Dice que fueron nervios previos a la boda y un lapsus momentáneo. Interesante timing para su cambio de opinión, respondió Elena secamente. Justo después de descubrir quién es mi padre. ¿Qué vas a hacer con él?, preguntó Lucía, tirando la tarjeta a la basura. Eventualmente tendré que hablar con él, pero aún no. Todavía estoy procesando todo lo demás. Todo lo demás significaba principalmente a Antonio Salazar, el padre que apenas comenzaba a conocer. Habían cenado juntos 2 veces más esa semana, en restaurantes discretos donde el equipo de seguridad de Antonio podía garantizar su privacidad. Elena había aprendido más sobre su ascenso desde un estudiante de ingeniería de clase media hasta un visionario tecnológico. Mientras tanto, él absorbía con entusiasmo cada detalle que ella compartía sobre su vida, su educación, su amor por la enseñanza, sus amigos. Has hecho un gran trabajo contigo misma, le dijo durante su última cena. Estoy orgulloso de la mujer que te has convertido, Elena. Tu madre hizo un trabajo maravilloso criándote. La admiración genuina en su voz la conmovió. A pesar de su riqueza y poder, Antonio nunca la hizo sentir que su elección de carrera era insignificante o que su estilo de vida modesto era algo de lo que avergonzarse, a diferencia de Diego y su familia. El viernes por la mañana, Elena estaba preparando su aula para el día cuando sonó su teléfono. El nombre de Antonio apareció en la pantalla. Buenos días, respondió, equilibrando el teléfono mientras organizaba pinturas de dedos en la mesa de arte. Buenos días, Elena, respondió la voz profunda de Antonio. Espero no interrumpir tus preparativos. Solo estoy preparando un proyecto de arte complicado. Niños de 5 años con pintura. ¿Qué podría salir mal? Su cálida risa la hizo sonreír. Había algo surrealista en discutir sobre pintura de dedos con un magnate multimillonario, pero Antonio siempre parecía genuinamente interesado en su vida diaria. Te llamo para hacerte una oferta, dijo. Tengo que regresar a mi casa en Mallorca mañana. Asuntos de negocios que no puedo posponer. Me preguntaba si considerarías acompañarme el próximo fin de semana. Podría enviar el jet por ti el viernes después de la escuela y podrías quedarte hasta el domingo por la noche. Elena casi dejó caer un frasco de pintura azul. ¿Tu jet privado? Sería lo más sencillo, dijo Antonio con naturalidad, como si ofreciera un taxi. Pensé que sería bueno que pasáramos tiempo conociéndonos, lejos de distracciones.
Distracciones como Diego, pensó Elena, y los medios, que de alguna manera se habían enterado de la hija perdida de Antonio Salazar, y habían comenzado a llamar a su escuela y a acampar frente a su apartamento. Entendería completamente si no te sientes cómoda con la idea, añadió Antonio rápidamente. Tal vez es demasiado pronto. No, dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma. En realidad, creo que me gustaría. Tras el caos de la semana pasada, la idea de escapar a una isla del Mediterráneo era innegablemente atractiva. Además, tenía curiosidad por la vida de Antonio, el mundo que podría haber sido el suyo si la historia hubiera tomado un rumbo diferente. Maravilloso, dijo Antonio, con un placer genuino en su voz. Haré que mi asistente, Clara, te envíe todos los detalles. El viernes siguiente, Elena se encontró abordando un elegante jet privado en el aeropuerto de Barajas. Una tripulación amable la saludó por su nombre, guiándola a un lujoso asiento de cuero y ofreciéndole refrigerios antes del despegue. El interior era elegante pero no ostentoso, muy parecido a Antonio, que parecía ver su riqueza como una herramienta en lugar de un espectáculo. 3 horas después, el avión comenzó su descenso hacia una isla privada en Mallorca. Elena jadeó al ver la vista desde su ventana. Aguas cristalinas rodeando una isla verde con un complejo extenso a lo largo de una playa prístina. Bienvenida a Isla Salazar, señorita Vargas, anunció el piloto. La temperatura actual es de 27 grados con cielos despejados. El señor Salazar la espera en la casa principal. El avión aterrizó en una pista privada, y al bajar las escaleras, Elena sintió el cálido aire fragante, tan diferente de Madrid en primavera. Antonio estaba junto a un Land Rover vintage, con una amplia sonrisa al verla. Lo lograste, dijo, acercándose para saludarla. Hubo un momento incómodo en el que ninguno sabía si abrazarse o estrechar manos, pero Antonio tomó suavemente su bolsa de fin de semana. ¿Cómo estuvo tu vuelo? Definitivamente la experiencia de vuelo más cómoda de mi vida, admitió Elena, siguiéndolo al vehículo, aunque me sentía culpable por tener ese avión entero solo para mí. Antonio rió, el avión iba a hacer el viaje de todos modos. Tengo ejecutivos viajando constantemente entre Madrid y Nueva York. Solo nos aseguramos de que fueras la única pasajera. Mientras conducían por una carretera costera sinuosa, Elena admiró el impresionante paisaje. Este lugar es increíble, dijo. ¿Desde cuándo lo tienes? Compré la isla hace unos 20 años, respondió Antonio, con los ojos en la carretera. Fue alrededor del tiempo en que acepté que encontrarte a ti y a tu madre podría tomar mucho más tiempo del que esperaba. Necesitaba un santuario, un lugar para retirarme cuando la búsqueda se volvía demasiado dolorosa. Elena sintió una punzada al recordar los años perdidos. A pesar de su escepticismo inicial, cada interacción con Antonio la había convencido de que realmente había pasado décadas buscándola, que nunca la había abandonado voluntariamente como le habían hecho creer. Doblaban una curva y la casa principal apareció a la vista. Una estructura elegante y extensa con amplias terrazas y ventanas de piso a techo que capturaban las vistas al mar. Era grandiosa, sin ser imponente. Al llegar a la entrada, varios miembros del personal salieron a recibirlos. Bienvenido a casa, señor Salazar, dijo cálidamente una mujer de unos 60 años antes de girarse hacia Elena. Y bienvenida, señorita Vargas, soy Clara, la jefa de personal de su padre. Estamos encantados de conocerte por fin. Había algo en los ojos de Clara, una emoción genuina que sorprendió a Elena. Gracias, dijo. Es un placer conocerte también. Clara ha estado conmigo más de 30 años, explicó Antonio. Es más familia que empleada a estas alturas. 32 años, corrigió Clara con una sonrisa. He esperado conocerte durante mucho tiempo, Elena. Antonio la llevó al interior de la casa, que era aún más hermosa por dentro, abierta, aireada, con materiales naturales y muebles cómodos en lugar del lujo frío y estéril que Elena había esperado. Había libros por todas partes, arte en las paredes, elegido con cuidado en lugar de por estatus, y fotos familiares. Elena se detuvo abruptamente al notar una foto enmarcada en una mesa auxiliar. Era ella,
o más bien una versión mucho más joven, quizás de 6 o 7 años, en lo que parecía una obra escolar. Estaba vestida de árbol, su pequeño rostro sonriendo entre ramas de papel. ¿Cómo tienes esto?, preguntó, tomando el marco. La expresión de Antonio era triste pero esperanzada. Fue la primera foto que mis investigadores encontraron de ti después de que desapareciste. Era de un periódico local en Valencia, la obra escolar de El Árbol Generoso. Tenía 7 años. Elena miró la imagen y notó otros marcos cercanos, fotos de ella a lo largo de los años, una feria de ciencias de secundaria, una carrera de atletismo en el instituto, su graduación universitaria. ¿Me has estado observando todo este tiempo?, preguntó, sin saber si sentirse conmovida o inquieta. No observando, dijo Antonio con cuidado, recolectando momentos cuando podía. Nunca estuve cerca, nunca interferí, solo me aseguraba de que estuvieras bien, recolectando pedazos de la vida que me estaba perdiendo. Hizo una pausa. Sé que puede parecer extraño, incluso invasivo, pero estas fotos me dieron fuerza cuando la búsqueda parecía desesperada. Elena se sentó, con el marco en las manos, con emociones encontradas. Necesito un momento para procesar esto. Por supuesto, dijo Antonio rápidamente. ¿Quieres ver tu habitación? Puedes descansar antes de la cena si quieres. La suite de invitados era hermosa, un espacio sereno con una terraza privada con vista al mar. Después de que Antonio la dejó para que se instalara, Elena se sentó en el borde de la cama quince, intentando reconciliar al hombre que estaba conociendo con estas nuevas revelaciones. Había algo reconfortante y perturbador en descubrir que nunca había estado tan sola como pensaba, que en algún lugar su padre había estado recolectando rastros de su vida, manteniéndola en su corazón a pesar de su separación. Después de refrescarse, Elena decidió explorar la casa antes de la cena. Mientras recorría un pasillo lleno de estanterías, notó una puerta entreabierta. Por curiosidad, la empujó y se quedó helada. La habitación era diferente a cualquier otra en la casa. Mientras el resto del hogar era abierto y luminoso, este espacio parecía un santuario. Las persianas estaban parcialmente cerradas. Las paredes estaban cubiertas con una línea de tiempo, fotos, recortes de periódico, documentos, todos conectados con hilo rojo. En el centro, había un mapa con docenas de pines marcando ubicaciones por todo el país. Pero lo que realmente detuvo el corazón de Elena fue una colección de regalos envueltos, apilados cuidadosamente a lo largo de una pared. Docenas de ellos, cada uno etiquetado con su nombre y una fecha. Regalos de cumpleaños, se dio cuenta. 25 años de regalos de cumpleaños que nunca fueron entregados. Veo que encontraste la habitación, dijo Clara desde la puerta, con expresión suave. ¿Qué es este lugar?, preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. Tu padre lo llama la habitación del corazón, dijo Clara, entrando. Es donde guardaba todo lo relacionado contigo, los archivos de investigación, las fotos que logramos obtener, la línea de tiempo de tus movimientos a lo largo de los años. Señaló los regalos, y esos. Compró un regalo de cumpleaños para ti cada año, esperando encontrarte a tiempo para dártelo. Cuando no lo lograba, los guardaba. Elena se acercó a la pila de regalos, rozando con los dedos las etiquetas cuidadosamente escritas. Cada uno representaba un año de su vida y un año de espera de su padre. Nunca se rindió, continuó Clara, incluso cuando todos, incluidos sus abogados y algunos miembros del consejo, le decían que lo dejara, él siguió buscando. ¿Por qué le importaría al consejo su vida personal?, preguntó Elena. La expresión de Clara cambió ligeramente. Eso es complicado. Tu padre es una persona intensamente privada, pero su empresa es muy pública. Cuando estableces un fideicomiso y un plan de sucesión para una corporación que vale miles de millones, todo tipo de personas tienen opiniones sobre tus elecciones personales. ¿Plan de sucesión?, repitió Elena. ¿Te refieres a quien hereda la empresa? Hasta hace una semana, el plan estaba bastante establecido, dijo Clara con cuidado, pero ahora que te han encontrado, se detuvo, como si lamentara haber dicho tanto.
Eso es algo que tu padre debería discutir contigo cuando esté listo. Ya he dicho demasiado. Antes de que Elena pudiera insistir, escucharon a Antonio llamarla. Desde el área principal. Deberíamos unirnos a él para la cena, dijo Clara, dirigiéndose a la puerta. Pero, Elena, debes saber algo. Tu aparición en la vida de tu padre ha alterado ciertas expectativas. Ten cuidado con quién confías, especialmente con personas de tu pasado que de repente podrían encontrarte más interesante ahora. La advertencia le dio un escalofrío a Elena. ¿Te refieres a Diego? La expresión de Clara permaneció neutral. Solo digo que el mundo de tu padre viene con complejidades que no has tenido que navegar antes. La riqueza atrae oportunistas, algo que Antonio aprendió por las malas hace mucho tiempo. Con esa declaración críptica, le hizo un gesto a Elena para que la siguiera a la cena, dejando atrás la habitación del corazón y sus revelaciones. Pero mientras caminaban, Elena no podía sacudirse la sensación de que encontrar a su padre no solo había llenado un vacío en su vida, sino que también la había expuesto a peligros que apenas comenzaba a comprender. La cena se sirvió en una terraza con vista al mar, la mesa iluminada por faroles que se mecían suavemente con la brisa de la tarde. La comida era exquisita pero sin pretensiones, mariscos frescos, frutas tropicales, platos que celebraban los recursos de la isla en lugar de lujos importados. Durante la comida, Antonio le preguntó a Elena sobre su enseñanza, sus amigos, sus intereses, absorbiendo cada detalle con genuina fascinación. A su vez, compartió historias de su propia vida, pintando la imagen de un hombre impulsado pero solitario, exitoso en los negocios pero añorando lo que más le importaba. Construí esta empresa pensando que estaba creando un legado para mi familia, dijo mientras terminaban el postre, solo para descubrir que sin la familia, el legado no significaba nada. Esa noche, de pie en su terraza privada, mirando el reflejo de la luna en el Mediterráneo, el teléfono de Elena vibró con un mensaje. Era de Diego. Te extraño. Cometí un error. Te amo, no por tu riqueza. Por favor, vuelve para que podamos empezar de nuevo. Miró el mensaje, pensando en la advertencia de Clara. ¿Era Diego realmente arrepentido? ¿O era solo otro oportunista atraído por la fortuna de Salazar? Y, más importante, ¿qué decía de su relación que ella siquiera tuviera que preguntárselo? Con un movimiento decidido, borró el mensaje sin responder y apagó el teléfono. Fuera cuales fueran las complicaciones que trajera su nueva relación con Antonio, una cosa estaba cada vez más clara: merecía algo mejor que un hombre que solo la valoraba cuando pensaba que venía con una ventaja financiera. Detrás de ella, la enorme casa brillaba cálidamente contra el cielo nocturno, el santuario de su padre, y tal vez, algún día, un lugar donde ella también podría pertenecer. Por primera vez desde ese momento devastador en el altar, Elena sintió una chispa de gratitud por el rechazo de Diego. Si no la hubiera abandonado ese día, tal vez nunca habría descubierto la verdad sobre su pasado o vislumbrado las posibilidades de su futuro. El fin de semana en la isla de Antonio pasó demasiado rápido. El domingo por la noche, mientras Elena se preparaba para regresar a Madrid y a su aula de preescolar, sintió una genuina reticencia a irse. En solo 2 días, ella y Antonio habían comenzado a construir una relación que se sentía cada vez más natural, conectando por intereses compartidos, descubriendo rasgos similares y llenando lentamente los enormes espacios en blanco de sus vidas. ¿Volverás pronto?, preguntó Antonio mientras estaban junto al jet que la esperaba. Tal vez para una estadía más larga durante las vacaciones de verano. Me gustaría, respondió Elena, sorprendida por lo mucho que lo decía en serio. Y tú visítame en Madrid. Intenta mantenerme lejos, sonrió él, dudando antes de añadirle: de hecho, estaré allí la próxima semana para varias reuniones del consejo. Tal vez podamos cenar, y si te sientes cómoda con la idea, me gustaría presentarte a algunos de mis colegas. Elena alzó una ceja. ¿Quieres presumirme ante el consejo? No presumirte, corrigió Antonio suavemente, pero sí, presentarte. Eres mi hija, Elena,
la persona más importante de mi vida. Es hora de que la gente lo sepa. La sinceridad en su voz la conmovió profundamente. Tras un momento de duda, dio un paso adelante y lo abrazó, su primer abrazo real. Antonio pareció momentáneamente atónito antes de rodearla con los brazos, abrazándola con una ternura cuidadosa que hablaba de su miedo a avanzar demasiado rápido. Te veré la próxima semana entonces, dijo ella al separarse. Solo dime, cuándo y dónde. Durante el vuelo de regreso a Madrid, Elena reflexionó sobre la advertencia de Clara sobre las personas que ahora podrían encontrarla más interesante. El ejemplo más obvio era Diego, que había continuado su campaña de llamadas, mensajes y arreglos florales extravagantes durante todo el fin de semana, pero al volver a su apartamento y a su rutina de enseñanza, notó otros cambios más sutiles. Una madre de su escuela, que apenas la había reconocido antes, la invitó de repente a unirse al consejo de una exclusiva organización benéfica. El casero, que había sido indiferente a arreglar un grifo con goteras, ahora respondió a su solicitud de mantenimiento en horas. Incluso el barista de su cafetería local la miró con nueva curiosidad cuando pidió su latte habitual. La noticia se había extendido, al parecer. La humilde maestra de preescolar ahora era la hija de Antonio Salazar, y eso lo cambiaba todo. Diego estaba esperando fuera de su aula cuando terminó de dar clases el miércoles por la tarde. Estaba impecable como siempre, aunque notó ojeras bajo sus ojos que su bronceado cuidadosamente mantenido no podía ocultar. 5 minutos, dijo antes de que ella pudiera objetar. Es todo lo que pido. Demasiado cansada para discutir. Elena asintió, llevándolo a una pequeña sala de conferencias donde podían hablar en privado. He estado pensando en lo que pasó, comenzó Diego de inmediato, no solo en la boda, sino en todo lo que llevó a ese momento. Dejé que las expectativas de mi madre me influyeran de maneras que no me enorgullecen. Tu madre no te obligó a abandonarme en el altar, señaló Elena. Eso lo hiciste tú solo. Diego hizo una mueca. Lo sé, no hay excusa para cómo te traté, pero, Elena, tuvimos 2 años juntos, 2 buenos años. Un error terrible borra todo eso. No fue solo un error, Diego, fue una revelación de tu carácter. Lo estudió, notando cómo seguía revisando su lujoso reloj, un hábito nervioso al que nunca había prestado mucha atención antes. ¿Hay algún lugar donde tengas que estar?, preguntó con intención. Diego parpadeó. Luego cubrió rápidamente el reloj con la manga. No, por supuesto que no. Tú eres mi prioridad, Elena. Siempre lo has sido. ¿En serio? Porque el sábado pasado, tu prioridad parecía asegurarte de no casarte con alguien que no cumpliera con tus requisitos financieros. Él hizo una mueca. Te dije que no estaba pensando con claridad. Fue una locura momentánea, y la aprobación de mi madre no tuvo nada que ver con eso. Vi a tu madre asintiendo cuando te alejaste de mí, dijo Elena. Diego suspiró dramáticamente. Mi madre siempre ha sido difícil, lo sabes, pero le he dicho claramente que eres la mujer que amo y, ¿qué tiene que aceptarlo? ¿Qué la hizo cambiar de opinión?, preguntó Elena. ¿Será que de repente soy la hija de Antonio Salazar? Eso no es justo, protestó Diego, aunque sus ojos se desviaron. Mira, no importa por qué está lista para darte la bienvenida a la familia, lo importante es que lo está. Antes de que Elena pudiera responder, la puerta se abrió y sus alumnos comenzaron a entrar, charlando emocionados mientras colgaban sus mochilas y saludaban a su maestra. Diego dio un paso atrás, claramente frustrado por la interrupción. Necesitamos terminar esta conversación, dijo. Cena conmigo esta noche, por favor, Elena, dame la oportunidad de arreglar esto. Mirando los rostros ansiosos de los niños mientras descubrían las pinturas de dedos, Elena encontró claridad. Estos niños juzgan a las personas por su amabilidad, no por lo que tienen en sus cuentas bancarias. Me han enseñado mucho, Diego, incluyendo cómo reconocer lo que realmente importa. Le devolvió las flores. Tengo que empezar la clase ahora. Por favor, no vengas aquí de nuevo. Su expresión se endureció momentáneamente antes de forzar una sonrisa. Estás molesta, lo entiendo. Te llamaré este fin de semana cuando hayas tenido más tiempo para pensar. Esa noche,
Elena empacó una pequeña maleta para su fin de semana, en Mallorca, aún maravillada por la dirección que había tomado su vida. Mientras doblaba un vestido de verano, su teléfono vibró con un mensaje de Antonio: ansío mostrarte mi hogar. Ha estado vacío demasiado tiempo sin familia. El mensaje, sencillo, le trajo lágrimas inesperadas a los ojos. A pesar de su breve conocimiento, comenzaba a sentir una conexión con este hombre que era su padre, una sensación de que una parte de ella que siempre había faltado, estaba finalmente encajando en su lugar. 6 meses después, Elena estaba, de pie en un podio en el gran salón de la Fundación Salazar, dirigiéndose a la multitud reunida en el lanzamiento de su iniciativa educativa. La fundación, su fundación, proporcionaría becas, recursos y apoyo a comunidades desfavorecidas, con un enfoque especial en la educación infantil. Algunas personas miden la riqueza por cuentas bancarias y posesiones, dijo al público, pero la verdadera riqueza está en nuestras conexiones, nuestra compasión y nuestra capacidad para marcar la diferencia en la vida de los demás. En la primera fila, Antonio la miraba con orgullo inconfundible. Su salud se había estabilizado bajo un nuevo protocolo de tratamiento, y los médicos ahora eran cautelosamente optimistas sobre su pronóstico extendido. Después de la presentación, mientras los invitados se mezclaban y celebraban el lanzamiento de la fundación, Elena vio un rostro familiar entre el personal de catering. Diego, notablemente menos pulido de lo que recordaba, servía champán. Con una sonrisa forzada, sus ojos se encontraron brevemente a través de la sala. Él rápidamente desvió la mirada. La desgracia pública de sus esquemas expuestos había dañado permanentemente su carrera una vez prometedora. Menudo cambio, ¿verdad?, comentó Lucía, apareciendo al lado de Elena y señalando a Diego. Dera, llamarte demasiado humilde a servir bebidas en el lanzamiento de tu fundación. La vida tiene una forma de equilibrar la balanza, asintió Elena, aunque no me complace su caída, solo saber que no puede volver a lastimar a nadie como intentó lastimarme. Más tarde esa noche, Elena condujo hasta la modesta casa suburbana de su madre, donde Carmen y Manuel organizaban una pequeña cena familiar para celebrar el exitoso lanzamiento de la fundación. Antonio también había sido invitado, algo que habría parecido imposible meses atrás. Al entrar al familiar salón, encontró a su madre y a su padre sentados juntos en el sofá, mirando viejos álbumes de fotos, Carmen compartiendo los recuerdos de infancia que Antonio se había perdido, ambos riendo sobre las fotos escolares de Elena con dientes faltantes. Ahí está, llamó Carmen al notar a Elena, la mujer del momento. Difícilmente, rió Elena, aceptando el abrazo de su madre. Solo di un discurso, el verdadero trabajo apenas comienza. No minimices lo que has logrado, la reprendió Antonio suavemente. Crear una fundación que combine tu pasión por la educación con los recursos para generar un impacto significativo no es poca cosa. Mientras se reunían alrededor de la mesa, una escena que habría parecido imposible meses atrás, Elena sintió una profunda sensación de gratitud. A pesar de la traición y el dolor que había soportado, no cambiaría el camino que la había llevado a este momento de conexión auténtica con ambos padres. Propongo un brindis, dijo Manuel, levantando su copa, por nuevos comienzos, reencuentros, largamente esperados, y la familia que elegimos construir a pesar de los obstáculos de la vida. Por la familia, repitieron, chocando las copas en la cálida luz del comedor. Más tarde, mientras Elena ayudaba a su madre con los platos, Carmen le dio un suave codazo. ¿Estás feliz, cariño? ¿Realmente feliz?, preguntó. Han cambiado tantas cosas en tu vida. Elena hizo una pausa, considerando la pregunta seriamente. Lo estoy, respondió con sinceridad. No de la manera que esperaba hace 6 meses, pero de una manera más profunda. Creo que ahora sé quién soy, no solo como la hija de Antonio Salazar o la ex prometida de Diego, sino como yo misma, Elena Vargas, una maestra de preescolar que dirige una fundación, una mujer que sabe que su valor no puede ser medido por los estándares de nadie más. Carmen apretó la mano de su hija. Esa es la mayor riqueza de todas, dijo suavemente, y es algo que nadie puede quitarte. A través de la puerta,
Elena podía ver a Antonio riendo por algo que Manuel había dicho, dos hombres de mundos completamente diferentes, encontrando un terreno común en su cariño por la misma familia. Pensó en el viaje que los había llevado a todos a este punto, la humillación que había revelado su verdadera herencia, la traición que finalmente la había liberado de una vida construida sobre mentiras, la confrontación que le había permitido reclamar su narrativa. Demasiado humilde, había dicho Diego en esa primera boda. Qué equivocado estaba. Elena Vargas nunca había sido pobre en las cosas que realmente importaban, en valentía, en integridad, en la capacidad de forjar conexiones genuinas. Y ahora, rodeada de su familia reconstruida, no perfecta, aún sanando, pero auténtica en todos los sentidos que contaban, sabía sin duda que era rica más allá de toda medida.